Cuando mi esposo llegó de sorpresa y me vio en el piso rodeada por nuestros 15 hijos, creí que finalmente sería salvada. Pero él miró a los niños y dijo: «Me voy por una semana y esto es todo lo que pueden lograr». Ella todavía está consciente. En ese momento, descubrí que el infierno tenía 16 demonios, no 15. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Qué alegría tener la compañía de ustedes aquí conmigo en esta tarde. Pueden acomodarse ahí, tomar una taza de café, porque la historia que voy a contar hoy es de esas que pesan en el pecho, pero también enseña mucho sobre la fuerza que ni sabíamos que teníamos dentro. Mi nombre es Josian de las Peñas, pero pueden llamarme solo Josie, que es como todo el mundo me conoce. Tengo 76 años. Nací y crecí en un pueblito llamado Queluz, allá en el interior de San Luis Potosí, bien en la frontera con Durango. ¿Saben esos lugares que tienen más vacas que gente? Así era. Hoy en día vivo aquí mismo en Queluz todavía, en una casita simple, pero llena de amor, muy diferente de la vida que tuve durante muchos, muchos años. Todos los días me despierto tempranito, cuando el gallo aún está cantando en la casa del vecino. Y lo primero que hago es regar mis plantas. Tengo un jardincito al frente de casa que es mi adoración. Rosas, geranios, espada de San Jorge para ahuyentar el mal de ojo, esas cositas. Después que termino de cuidar mis plantitas, preparo mi café con leche bien calientito, tomo mi pan con mantequilla y me siento allí en la terraza para ver clarear el día. Es en esos momentos, mirando el cielo amaneciendo, que agradezco a Dios por cada día que vivo en paz. ¿Saben cómo comencé esta rutina con las plantas? Fue poco después que logré salir de esa vida que voy a contar. Estaba viviendo en un cuartito alquilado, sola por primera vez en la vida, sin saber bien qué hacer conmigo. Una vecina muy buena, doña Teresita, me dio una plantita de helecho y me dijo: «Josi, cuida esa plantita como deberías haber sido cuidada». Lloré tanto ese día, mija, pero cuidé ese helecho con todo el cariño del mundo. Y cuando la vi crecer, brotando hojas nuevas, verdecita y bonita, entendí que yo también podía florecer de nuevo. Desde entonces, nunca dejé de cultivar mis plantitas. Hoy tengo más de 30 macetas esparcidas por la casa. Estoy aquí sentada en mi mecedora, esa de madera que cruje sabroso cuando uno se mueve. Tengo una mantita de gancho que yo misma hice cubriéndome las piernas, porque aunque haga calor, esta viejita ya siente un fríito en las coyunturas. En la mesita de al lado tengo mi rosario, mis lentes de aumento y una fotografía de mis nietitos. Ah, los nietitos que elegí tener en el corazón, no aquellos de sangre que me hicieron tanto daño. Voy a explicar esto mejor en un momento. Antes de continuar, quiero hacer un pedido especial para ustedes que me están viendo ahora. Si esta historia de la abuelita Josie está tocando tu corazón, suscríbete al canal y déjame un like. ¿Está bien, mi amor? Eso ayuda mucho para que otras personas que necesitan escuchar este mensaje también puedan encontrarme. Activa la campana de notificaciones para no perder los próximos videos de esta abuelita cuidadora aquí. Ah, y cuéntenme aquí en los comentarios de qué parte de México están viéndome y a qué hora del día encontraron este video de la abuela. ¿Tempranito con el café? ¿En la tarde o ya de nochita después de la cena? Yo leo todos los comentarios, ¿lo creen? Y me pone muy feliz saber de dónde son ustedes y cuándo sacan un tiempito para escuchar las historias de esta abejita aquí. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño de norte a sur de este México. Ahora, respirando profundo aquí, necesito hablar sobre el asunto que me trae aquí hoy. Mis queridos, durante muchos años de mi vida, viví en una casa grande, en una hacienda aislada, casada con un hombre poderoso. Tuve 15 hijos. ¿15? ¿Se pueden imaginar? Pero esta no fue una historia de familia feliz y numerosa, como pueden estar pensando. Fue una historia de supervivencia, de dolor callado y de un día en que todo cambió cuando descubrí una verdad que me partió el corazón por la mitad, pero que también me dio fuerza para renacer. Entonces, tomen más un café ahí, acomódense en la silla, porque esta historia comienza allá en mis tiempos de niña, cuando aún no imaginaba lo que la vida me tenía reservado.
Nací en 1949, bien a finales de junio, cuando el invierno comenzaba a apretar aquí en el interior. Mi madre, doña Lindaura, contaba que esa noche hacía un frío cortante, y ella tenía miedo de que yo no aguantara siendo tan pequeña que era. Pero aguanté, gracias a Dios. Llegué al mundo en nuestra casita humilde, de piso de tierra y paredes de adobe, con la ayuda de la partera del pueblo, doña Josefina, que olía a hierbas medicinales y tenía manos firmes como raíz de árbol viejo. Mi padre, su lindo Omar, era arriero. Pasaba más tiempo en el camino con las mulas cargadas de mercancía que en casa con nosotros. Llevaba café, frijoles, harina, a veces carne salada, de aquí de Queluz a las ciudades vecinas. Era un hombre de pocas palabras, flaco que ni caña de pescar, con la piel curtida de tanto sol. Cuando estaba en casa, se sentaba en un banquillo de madera en la puerta de la cocina, se enrollaba un cigarro y se quedaba ahí fumando callado, mirando al vacío. Nunca fue de conversa, nunca fue de cariño, pero tampoco nunca levantó la mano para mí o para mis hermanos. Era solo ausente, ¿saben? Como si fuéramos parte del paisaje de la casa, igual que la mesa, igual que las ollas colgadas en la pared. Mi madre era lo opuesto. Doña Lindaura era puro afecto, puro cuidado, bajita, rechoncha, con esas mejillas coloradas de quien vive cerca del fogón de leña. Siempre usaba un vestido de algodón estampado, un delantal encima y un pañuelo amarrado en la cabeza. Ella cuidaba de todo, de la casa, de la huerta, de las gallinas, de mí y de mis 3 hermanos. Yo era la segunda más grande. Tenía a Lindoberto, que era 2 años mayor que yo. Después venía yo, después Linda, 3 años menor. Y finalmente, el lindo Aldo, el menor, que nació cuando yo ya tenía unos 8 años. ¿Saben qué notaba, mijo? Todos llevábamos el lindo de mi padre en el nombre. Lindomar, Lindaura, Lindoberto, Lindaura segunda, es decir, yo, Josián, era la excepción. Mi madre me contó años después que había insistido tanto para darme el nombre de su abuela, doña Josiane, que era francesa, y había venido a México en barco cuando era jovencita. Mi padre había refunfuñado, pero dejó. Creo que fue el único deseo de mi madre que él respetó en toda la vida. Vivíamos en una casita de 3 cuartos nada más. Estaba la cocina, que era donde pasaba la vida, con el fogón de leña que mi madre encendía cada día antes de que saliera el sol. El olor a leña quemándose, a café colado, a pan duro calentándose en la comal, era el olor de mi infancia. Había la sala que solo usábamos cuando venían visitas, con 2 bancos largos de madera, una mesita en el medio e una imagen de la Virgen de Guadalupe, colgada en la pared, siempre con una ramita de romero seco enfrente, y estaba el cuarto donde dormíamos todos amontonados. Mis padres en una cama de matrimonio que crujía, yo y mi hermana Linda en un colchón de paja en el piso, y mis hermanos hombres en otro colchón del otro lado. No había puerta separando nada. Oíamos todo. La respiración pesada del papá, los ronquidos, las conversas bajas de la madrugada. Aprendí desde temprano a dormir ligero, siempre alerta. Nuestra rutina era simple y pesada. Mi madre se despertaba primero, antes de que cantara el gallo. Yo la oía levantándose despacito, arrastrando los pies descalzos hacia el fogón. Luego venía el ruido de la leña siendo partida, el cerero prendiendo, el fuego comenzando a crepitar. Cuando el olor del café llegaba al cuarto, era hora de levantarse. Tenía que ayudar a mi madre con el café de la mañana, traer agua del pozo, cernir la harina de maíz, echarles maíz a las gallinas. Mi hermana Linda aún era muy pequeña para ayudar, así que se quedaba jugando en el patio mientras mi madre y yo trabajábamos. Después del café, que era solo pan con manteca y café con mucha piloncillo, iba al patio a ayudar a mi madre a lavar ropa en la tina de piedra. Esa tina estaba helada, mija. El agua venía directo del manantial que había detrás del cerro y era tan fría que dejaba los dedos duros y rojos. Pero fregábamos de todas formas, con ese jabón de ceniza que mi madre hacía, y exprimíamos con fuerza hasta que la ropa quedaba casi seca. Después la tendíamos en el cordel de alambre
que mi padre había puesto entre dos árboles. Solo allá para las 10 de la mañana, cuando el sol ya estaba alto, es que tenía un tiempito para jugar. Jugaba con las niñas del vecindario. Había Cleusa, Neusa y Teresita, que eran mis mejores amigas. Hacíamos casitas debajo del árbol de níspero grande que había en el terreno de don Valdemar, el vecino. Hacíamos un fueguito de ladrillos, ollitas de lata vieja y comidita de hojas y tierra. Cleusa siempre quería ser la mamá porque era la más mandona. Yo generalmente era la hija mayor que tenía que cuidar a los hermanos menores. Qué raro que el juego imitaba la vida, ¿verdad? Otras veces jugábamos a la escondida en medio del cafetal que rodeaba las casas. Corríamos entre los cafetos, nos escondíamos detrás de los árboles, gritábamos cuando nos atrapaban. Volvía para casa toda sucia de tierra roja, con hojas en el cabello, y recibía el regaño de mi madre. Pero valía la pena. Esos eran los únicos momentos en que me sentía niña de verdad, ¿saben? Ligera, libre, sin obligaciones. Hubo un día, debía tener unos 7 años, que Cleusa y yo encontramos un nido de pajarito caído en el piso. Había 3 huevitos azulitos ahí dentro, tan perfectos que parecían pintados. Nos quedamos encantadas. Llevamos el nido con cuidado hasta mi casa y mi madre nos ayudó a ponerlo en una cajita forrada con trapo cerca del fogón para mantenerlo calientito. Me quedé días cuidando esos huevitos, esperando que se abrieran, pero nunca se abrieron. Un día mi madre explicó, con esa voz suave que tenía, que los pajaritos adentro ya habían muerto, que sin el calor de la mamá, el pajarito no tenía cómo sobrevivir. Lloré tanto ese día. Lloré por los pajaritos, pero creo que también lloré por una tristeza que ni sabía explicar bien en esa época. Cuando cumplí 9 años, comencé a fijarme en cosas que antes pasaban desapercibidas. Me di cuenta de que mi madre siempre andaba cansada, siempre con esa expresión de quien carga un peso invisible. Me di cuenta de que cuando mi padre llegaba de viaje, ella se ponía tensa, hablaba bajito, se movía por la casa de puntitas, como si quisiera no ser notada. Mi hermano Lindoberto comenzó a parecer a mi padre, callado, serio, mandón conmigo y con Linda. Tenía solo 11 años, pero ya hablaba con nosotras de la manera que un hombre adulto habla con una mujer, dando órdenes, esperando ser obedecido. Una noche, debía tener unos 10 años. Me desperté con un ruido extraño viniendo de la alcoba de mis padres. Era mi madre llorando bajito, de esa manera sofocada de quien no quiere ser oída. Oí la voz de mi papá, gruesa e irritada. «Calla esa boca, lindura. Estás haciendo escándalo por nada». Después, silencio. Me quedé ahí acostada en mi colchón de paja, con el corazón apretado, sin saber qué hacer. A la mañana siguiente, mi madre tenía el ojo hinchado. Dijo que había chocado contra la puerta del ropero en la oscuridad, pero yo ya era grande lo suficiente para saber que la puerta del ropero no deja un moretón de esa manera. Fue más o menos en esa época que comenzaron las conversas sobre mi boda. Yo ni había cumplido 12 años todavía, pero mi madre ya hablaba toda animada sobre un mozo de la ciudad que me había visto en la misa y le había preguntado por mí a mi padre. «Es un hombre de bien, Josie. Tiene tierras, tiene ganado, va a cuidarte bien». Yo no entendía por qué tenía que casarme tan temprano. Cleusa también ya estaba comprometida, Neusa también. Parecía que era eso lo que esperaban de nosotras, crecer rápido, convertirse en esposa de alguien, cuidar la casa y los hijos. Ese mozo se llamaba Augusto, tenía 28 años cuando me conoció. Yo tenía 11. Era alto, fuerte, con bigote grueso y aire de quien manda. Usaba camisa blanca, siempre bien planchada, sombrero de cuero, y llegaba a nuestra casa montado en un caballo bayo que relucía al sol. Traía regalos para mi madre, un corte de tela, 1 kilo de azúcar refinada, cosas que nosotros no teníamos costumbre de tener. Mi papá se ponía todo importante cuando él aparecía, le ofrecía café, sacaba conversación sobre negocios de ganado y tierra. Augusto me miraba de una manera que me ponía incómoda. No era mirada de quien ve a una niña,
Era mirada de quien está evaluando, midiendo, eligiendo. Él sonreía, mostraba los dientes blancos y decía: «Esta niña va a ser una mujer bonita y trabajadora, como la mamá». Mi madre se ponía toda orgullosa. Yo quedaba con vergüenza, quería desaparecer. Con 12 años cumplidos, mis padres anunciaron que me iba a casar con Augusto apenas cumpliera los 13. Dijeron que era una bendición, que tendría una vida buena, que nunca pasaría necesidad. Mi madre lloró el día que me lo contó, pero eran lágrimas de alegría. Ella dijo: «Tendrás todo lo que yo nunca tuve, mi hija. Una casa grande, ropa bonita, comida abundante». Yo quería preguntar: ¿y el amor, mamá? ¿Y las ganas de estudiar, de conocer el mundo? Pero no pregunté. Las niñas no preguntaban esas cosas en esa época. Me casé con Augusto 3 días después de cumplir 13 años, un jueves de mañana en la iglesia de Queluz. Era julio de 1962 y hacía un frío cortante. Recuerdo que temblaba en la puerta de la iglesia, pero no era solo del frío, mis queridos. Era de miedo. Miedo de salir de la casa de mi madre. Miedo de ese hombre que apenas conocía. Miedo de lo que vendría. Usé un vestido blanco que mi madre había cosido durante semanas, trabajando a la luz de la lámpara después de que todos dormían. Era simple, de algodón, con bordados en la basta y el cuello. Mi madre había llorado cuando me vistió esa mañana, arreglándome el cabello en un moño que jalaba mi cuero cabelludo. «Estás tan bonita, mi hija, tan mujer». Pero cuando miré en el espejito roto que ella sostenía, solo vi a una niña asustada, con los ojos muy grandes para la cara flaca. La ceremonia fue rápida. El padre Osorio habló unas palabras en latín que no entendí. Augusto me puso una sortija fina en el dedo. Era muy grande, se movía. Y listo. Yo era mujer casada, tenía 13 años y 2 semanas de vida. La hacienda de Augusto quedaba a unos 12 kilómetros de la casa de mis padres, en una región aún más aislada. Llegamos allá en carreta a media tarde. Recuerdo el portón de madera grande, el camino de tierra que subía entre los pastizales y la casa. Dios mío del cielo, esa casa era enorme comparada con la casita donde crecí. Tenía 2 pisos, 8 cuartos, terraza al frente y atrás. Estaba pintada de blanco, con ventanas azules, y tenía un patio inmenso rodeado de árboles de níspero, de guayaba, de limón. «Todo es tuyo ahora», dijo Augusto con ese aire de quien está dando una limosna valiosa. «Eres la dueña de esta casa. Vas a cuidarla bien, ¿verdad?» Asentí con la cabeza, aún atontada de todo aquello. ¿Dueña? Yo no me sentía dueña de nada. Me sentía como una muñeca que habían movido de repisa. En los primeros meses, Augusto era diferente a lo que yo esperaba. No era cariñoso, nunca lo fue, pero tampoco era violento, solo distante, ocupado. Se despertaba antes de que saliera el sol, salía a cuidar el ganado, las cercas, los negocios con otros hacendados. Volvía ya de noche. Comía en silencio la cena que yo preparaba con la ayuda de doña Ifigenia, la cocinera vieja, que ya trabajaba en la hacienda antes de mí, y después se sentaba en la terraza a fumar y tomar alcohol hasta la hora de dormir. La parte de la noche, mi hijo. La parte de la noche era lo que más me dolía. Él entraba al cuarto, apagaba la lámpara y hacía lo que un marido hace con su mujer. Pero no había conversación, no había cuidado. Era mecánico, rápido, doloroso. Yo me quedaba ahí acostada, mirando el techo oscuro, esperando que terminara. Cuando terminaba, él se volteaba de lado y dormía. Yo me quedaba despierta, con las manos apretando la sábana, sintiendo todo mi cuerpo doler y llorando bajito hasta que me dormía. Con 14 años, quedé embarazada del primer hijo. Augusto quedó feliz de una manera que nunca había visto. Llamó a los amigos para celebrar, mató un cerdo, hizo asado. «Va a ser varón», anunciaba a todo el mundo, golpeándose el pecho. «Va a ser mi heredero». Yo rezaba en silencio para que fuera niña. Pensaba que si era niña, tal vez él estaría menos interesado, me dejaría en paz por un tiempo. Pero nació varón.
En mayo de 1964, después de un parto que duró casi 20 horas, nació Augustito, asimismo, pequeño de Augusto. Ni me preguntaron qué nombre yo quería darle. Augusto decidió y listo. Cuando pusieron a ese bebecito en mis brazos, sentí una cosa extraña. Era mi hijo, había salido de dentro de mí, pero al mismo tiempo parecía pertenecer más al papá que a mí. Augusto lo agarraba, lo levantaba para que todo el mundo viera, decía, «Este va a ser fuerte como el papá, va a gobernar esta tierra algún día». Mal terminé el reposo y ya estaba embarazada de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Entre 1964 y 1978 tuve 15 hijos, 15, 13 varones y 2 niñas, los nombres todos elegidos por Augusto: Augustito, Edilson, Walter, Edmar, Reinaldo, Claudio Miro, Ademir, Josimar, Edson, Valdecir, las niñas Edilene y Valdirene, y después 3 varones más, Claudinei, Edmilson y Reginaldo. Con cada hijo que nacía, mi cuerpo se quedaba más cansado, más gastado. Tenía estrías profundas en la barriga, los senos caídos de tanto amamantar, la espalda doliéndome sin parar. A los 29 años parecía tener 50. Doña Ifigenia, pobre, trataba de ayudarme. Hacía té de hierbas para darme fuerzas, masajes, cuidaba a los niños mientras yo descansaba. «Tienes que hablarle a tu marido para que pare, mija», susurraba. «Tu cuerpo no aguanta más». Pero ¿cómo le iba a hablar? Los maridos no se podían contradecir, había que obedecerlos. Augusto gobernaba la casa con mano de hierro. Tenía reglas para todo. El café tenía que estar en la mesa exactamente a las 6 de la mañana. La camisa de él tenía que estar planchada sin una arruga. Los niños tenían que quedarse callados cuando él estaba en casa. «No quiero oír ruido de críos», decía. «Si oigo, quien recibe es tú». Y lo cumplía. Cualquier llanto, cualquier correría, cualquier pelea entre los niños, era yo quien recibía el regaño. A veces era solo regaño, esos que humillan, que dejan a uno sintiéndose menor que una hormiga. Otras veces, cuando había bebido más, eran chanclazos, eran tirones de cabello, eran empujones contra la pared. Pero lo peor, mis queridos, lo peor ni siquiera era lo que él hacía conmigo. Era lo que estaba enseñando a nuestros hijos. Yo veía claramente la semilla que estaba plantando en esos varones. Desde pequeños él repetía: «El hombre manda, la mujer obedece. El hombre es fuerte, la mujer es débil. Tienes que poner moral en tu casa, si no se vuelve caos». Augustito, el más grande, con 8 años, ya me hablaba de la manera que el padre hablaba. «Mamá, trae mi plato aquí. Mamá, calienta mi agua para el baño». No pedía, ordenaba. Cuando los varones llegaban a los 10, 12 años, empeoraba. Empezaban a imitar al papá en todo, en la manera de caminar, en la manera de hablar, en la manera de mirarme. Era como si dejara de ser mamá y me convirtiera en empleada, o peor, en un objeto que estaba ahí para servir, para limpiar, para cocinar, para recibir golpes cuando las cosas no salían como ellos querían. Había una cosa que pasaba y que me tardé en entender bien. Augusto viajaba mucho. Tenía negocios de ganado en varios pueblos de la región. Iba a Arellas, a Banano, a Silveiras. Se quedaba a veces una semana fuera. Yo creía que cuando él se iba a la casa iba a estar más ligera, más tranquila. En los primeros años así era. Pero conforme los varones fueron creciendo, todo cambió. La primera vez que me di cuenta de que algo estaba muy mal fue cuando Augustito tenía unos 15 años. El papá había viajado el lunes a Banano, iba a volver solo el sábado. El martes en la mañana yo estaba en la cocina preparando la comida. Frijoles, arroz, carne de cerdo en salsa. Los varones más grandes, Augustito, Edilson, Walter y Edmar, entraron en la cocina todos juntos. Tenían una expresión en la cara que me dio un frío en la espina dorsal. «Mamá, el papá dijo que cuando él no está, nosotros somos los que mandamos aquí». Augustito dijo, cruzándose de brazos. Ya era más grande que yo, fuerte, con cara de hombre hecho. «Claro, mi hijo», respondí removiendo la olla. «Ustedes son los hombres de la casa cuando el papá no está.
Pueden quedarse tranquilos, que yo cuido de todo bien, ¿verdad? Edilson continuó. Tenía 13 años. Nosotros no queremos solo que cuides. Queremos que obedezcas, como obedeces al papá. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Pero si obedezco, mi hijo, ¿no obedezco? Fue ahí que Augustito se acercó, tan cerca que sentí el olor del sudor de él. Respondiste al papá la semana pasada. Lo oímos. Dijiste que estabas cansada. Al papá no le gustó. Hizo una pausa y sus ojos se pusieron duros. Nosotros no vamos a tolerar falta de respeto tampoco. Antes de que pudiera responder, Walter me sacó la cuchara de palo de la mano. Anda a la sala. Queremos conversa contigo. No era pedido, era orden. Mis niños, que había llevado en la barriga, que había amamantado, que había acunado para dormir, me estaban dando órdenes como si fuera su dueña. Fui a la sala con las piernas temblando. Me cercaron. 4 adolescentes mirándome desde arriba, haciéndome sentir pequeña. Y ahí, esa tarde de martes, con el sol entrando por las rendijas de la ventana y el olor de la comida quemándose en el fogón que dejé sin cuidado, mis hijos me enseñaron la primera lección de lo que sería mi vida de ahí en adelante. Augustito habló por casi 1 hora. Dijo que mientras el papá estuviera fuera, ellos eran responsables de mantener la disciplina en la casa, que yo tenía que obedecerlos igual que al papá, que si fallaba en alguna tarea, iban a corregir de la manera que el papá corregía. Los otros 3 se quedaron ahí alrededor, moviendo la cabeza, de acuerdo con cada palabra. Cuando terminaron de hablar, me mandaron volver a la cocina. El frijol se había rebosado, la carne se había pegado en el fondo de la olla. Limpié todo llorando, con las manos temblando tanto que rompí un plato. El ruido del plato quebrándose en el piso retumbó por toda la casa. Segundos después, oí pasos pesados viniendo hacia la cocina. «Mamá, ¿ahora estás rompiendo cosas?», dijo Edilson desde la puerta, con ese tono que me heló el alma. «Creo que aún no has aprendido». Y fue ahí, mis queridos, en ese momento, con mis hijos mirándome de esa manera, que entendí. El infierno acababa de comenzar, pero lo peor aún estaba por venir. Lo peor iba a ser descubrir de dónde exactamente habían aprendido qué hacer conmigo cuando el papá no estuviera cerca. Los años que siguieron fueron los más oscuros de mi vida, mis queridos. Si pudiera borrar alguna parte de mi memoria, sería ese período entre 1979 y 1985. Pero no se puede borrar, ¿verdad? Queda ahí grabado en el alma, pesado como una piedra en el pecho. El sistema que mis hijos crearon era simple y cruel. Cada vez que Augusto viajaba, y él viajaba cada vez más, a veces 2 veces al mes, los varones asumían el control de la casa. Al principio eran solo los 4 más grandes, Augustito, Edilson, Walter y Edmar. Pero conforme los otros fueron creciendo, fueron entrando al grupo también. Cuando llegó 1983, ya eran 9 adolescentes y hombres crecidos viviendo en esa casa. 9 contra 1. Ellos tenían reglas absurdas que cambiaban conforme su antojo. Un día tenía que servir la comida exactamente al mediodía. Si atrasaba 5 minutos, había consecuencias. Otro día, decidían que la ropa tenía que estar planchada y doblada de una forma específica, con el doblez volteado hacia adentro, no hacia afuera. Si me equivocaba, había consecuencias. La loza tenía que estar lavada y guardada antes de las 8 de la noche. El piso de la terraza tenía que estar barrido 3 veces al día. La comida no podía tener mucha sal, ni poca sal. Tenía que estar en el punto exacto que ellos querían. ¿Y saben cuál era la consecuencia, mi hijo? Era lo que ellos llamaban una sesión de corrección. Me llamaban a la sala de estar, la misma sala donde años atrás había recibido visita de mi madre, donde había una imagen de santo en la pared, donde debería ser un lugar de familia. Pero esa sala se había convertido en mi tribunal. Ellos se sentaban en los bancos y las sillas, formando un semicírculo. Yo me quedaba de pie en el medio. Augustito, que era el líder, siempre comenzaba. «Mamá, ¿la señora falló hoy? ¿Sabe dónde falló?
A veces sabía, a veces no, pero no importaba mi respuesta. Ellos ya habían decidido cuál sería mi castigo. Empezaba con palabras, humillaciones. La señora es incompetente. La señora no sirve ni para cuidar la casa. El papá debería haberse casado con otra mujer, una que sirviera. Cada palabra era como una bofetada. Yo me quedaba ahí con la cabeza gacha, mordiéndome el labio para no llorar, porque si lloraba decían que estaba dramatizando y empeoraba. Después de las palabras venían los castigos físicos, chanclazos. Ellos se sacaban el chanclo del pie y pegaban en mi espalda, mis piernas, mis brazos. No pegaban en la cara porque marcaba, y cuando el papá volvía iba a ver. Ellos tenían ese cuidado, ¿saben? Ese cálculo frío de cómo lastimar sin dejar evidencia visible. Cinturazos también. Edilson era el que más le gustaba usar el cinturón. Se lo enrollaba en la mano y lo tronaba en el aire antes de acertarme en la espalda. El sonido ya me hacía temblar antes de que llegara el dolor. Hubo una vez, era invierno de 1981, que quemé los frijoles. Estaba tan cansada ese día, había pasado la noche despierta con Reginaldo, que tenía fiebre, que me quedé dormida de pie, apoyada en el mostrador de la cocina mientras los frijoles se cocinaban. Cuando me desperté con olor a quemado, era demasiado tarde. La olla se había pegado, los frijoles se habían vuelto carbón. Los varones me llamaron a la sala. Eran 7 ese día. Los más grandes ya tenían 20, 19, 17 años. Hombres hechos, fuertes. Cuando entré a la sala y los vi a todos ahí, sentí que las piernas se me debilitaban. ¿Quemaste la comida?, dijo Augustito con esa voz fría que había aprendido del papá. ¿Nos quedaremos sin almuerzo por tu culpa? ¿Te parece justo? No, mi hijo. Disculpa, hago otro rápido, te lo ruego. No vas a hacer nada, respondió Walter. La señora va a aprender a no desperdiciar comida. Agarró la olla quemada de la cocina, aún humeando, y la puso enfrente de mí. Come. Miré para él sin entender. ¿Cómo así, mijo? Come los frijoles quemados. Ya que la señora los hizo, la señora los come. Mis queridos, intenté explicar que no se podía, que estaban quemados de más, que iba a hacer daño, pero insistieron. Y cuando rehusé, sacaron el chanclo. Pegaron tanto ese día que me quedé 3 días sin poder acostarme boca arriba. Doña Ifigenia, pobre, lloraba mientras me pasaba pomada en las heridas. Esto no está bien, doña Josie. Esto no es manera de un hijo tratar a la mamá. ¿Pero qué podíamos hacer? Ella era empleada, yo era rehén. Ninguna de las dos tenía para dónde correr. Lo peor de todo, y esto me duele hasta hoy contarlo, era ver a mis 2 hijas creciendo en medio de aquello. Edilene y Valdirene, mis niñas. Rezaba cada día para que quedaran ciegas a esa violencia, para que no se acostumbraran. Pero ¿cómo no iban a acostumbrarse, verdad? Veían a los hermanos tratándome de esa manera, veían al papá tratándome de esa manera, y fueron aprendiendo que era así como funcionaba. Que el hombre manda, la mujer baja la cabeza. Edilene, cuando cumplió 15 años, fue prometida a un hacendado de Silveiras, un hombre de 40 años, viudo, con 3 hijos. Intenté hablar con ella, intenté advertirle. Mi hija, no aceptes este casamiento, huye, vete, ve a vivir con tu tía a Guanajuato. Pero ella me miró con desprecio. Mamá, ¿la señora es débil? Yo no voy a ser débil como la señora. Me voy a casar con un buen hombre y voy a ser respetada. Se casó en 1982 y nunca más supe de ella. Dicen que desapareció años después. Hasta hoy no sé si está viva o muerta. Valdirene se fue de la casa a los 16. Huyó con un camionero que pasaba por la región. Dejó una nota debajo de mi almohada. Mamá, disculpa, pero no aguanto más esta casa. Prefiero arriesgarme allá que quedarme aquí. Cuando los varones descubrieron que ella había huido, ¿adivina quién recibió? Yo. Como si tuviera culpa de que mi hija huyera del infierno que ellos mismos habían creado. El aislamiento era completo. No podía salir de la hacienda. No había teléfono, no había carro, no había manera de pedir ayuda.
Mi madre había muerto en 1980 de un derrame. Cuando fui al entierro, volví sabiendo que había perdido a la única persona en el mundo que realmente se importaba conmigo. Mi papá ya había muerto años antes. Mis hermanos tenían sus propias vidas, sus propios problemas. Nadie sabía lo que pasaba dentro de esa casa grande y bonita, rodeada de árboles frutales y pasto verde. Por fuera era paraíso, por dentro era infierno. Hubo un día que marcó mucho, mis queridos. Era el cumpleaños de Augustito en mayo de 1984. Estaba cumpliendo 20 años. Augusto había vuelto de viaje justamente para la celebración. Matamos un buey, hicimos asado, invitamos a media ciudad. La casa estaba llena de gente, de música, de risa. Yo servía a todo el mundo. Llevaba cerveza, llevaba carne, limpiaba mesa. Nadie notaba que iba cojeando. Había recibido un cinturazo en el muslo 2 días antes, porque la ropa de Edson no había secado a tiempo. Al final de la noche, cuando ya estaban todos borrachos, Augustito subió en una silla e hizo un discurso. Habló sobre el papá, sobre cómo era un hombre de respeto, un ejemplo. Habló sobre los hermanos, sobre cómo eran unidos y fuertes. Y después me miró y agradeció a mi mamá, que siempre cuidó de todos, que siempre mantuvo la casa en orden. Todo el mundo aplaudió. Yo forcé una sonrisa, asentí. Por dentro estaba sangrando. Más tarde, esa noche, cuando los invitados se fueron, Augusto me llamó al cuarto. Creí que iba a querer lo que un marido quiere, pero no. Se sentó en la orilla de la cama, encendió un cigarro y dijo: «Estás muy flaca, Josiane. Pareces enferma. La gente comentó: eso me deja mal visto, ¿entiendes? Tienes que cuidarte más». Me quedé callada. Continuó: «Y los varones dijeron que andes faltando en las obligaciones cuando no estoy. Eso no puede seguir. No puedo viajar preocupado, pensando que la casa se va a volver un caos». Respiré profundo y me atreví. «Augusto, los varones, ellos son muy duros conmigo. Me tratan mal cuando tú te vas». Dio una fumada larga al cigarro, me miró y rió. No fue risa de alegría, fue risa de escarnio. «Duros, Josiane, ellos son hombres. Los hombres necesitan aprender a mandar y tú necesitas aprender a obedecer, que es tu papel». Apagó el cigarro en el cenicero y se levantó. «Si no aguantas, el problema es tuyo». Bien directo. Esa noche, acostada en la oscuridad, entendí una cosa terrible. No había salvación, no había para dónde correr, no había nadie que fuera a escucharme. El mundo entero pensaba que tenía una vida bendecida, casada con un hombre rico, 15 hijos sanos, casa grande. ¿Quién iba a creer que dentro de esas paredes yo era menos que nada? Que mis propios hijos, que había engendrado y criado, me trataban como animal de carga que recibe palos cuando no trabaja bien. Comencé a tener pensamientos feos, pensamientos de acabar con todo de una vez. Miraba el pozo profundo en el patio y pensaba: ¿dará tiempo de llenar los pulmones de agua antes de que alguien me saque? Miraba el cuchillón grande de la cocina y pensaba: ¿va a doler mucho? Pero después venía la culpa, la religión que mi madre me había metido en la cabeza desde pequeña. El suicidio es pecado mortal, Josie. Quien se mata va al infierno. Y yo pensaba: ya estoy en el infierno. ¿Habrá alguno peor que este? En 1985 tenía 36 años, pero parecía tener 60. Mi cabello había comenzado a volverse gris. Mis dientes se estaban cayendo. Había perdido 3 ya. Mi piel estaba amarillenta, llena de moretones que nunca desaparecían completamente. Pesaba 43 kilos. Doña Ifigenia me obligaba a comer, ponía el plato enfrente de mí y se quedaba ahí hasta que terminara. «Necesitas fuerzas, doña Josie, necesitas aguantar». ¿Aguantar para qué?, pensaba. Pero comía mecánicamente, sin saborear nada. Fue ese año cuando pasó lo peor. El momento que hasta hoy, cuando cierro los ojos, aún me hace temblar. Era un sábado de tarde, agosto, con frío.
Augusto había viajado el jueves. Iba a volver solo el lunes. Los varones habían inventado una regla nueva. Yo no podía sentarme durante el día. Tenía que quedarme de pie, trabajando todo el tiempo. Si me agarraban sentada, recibía chanclazos. Estaba agotada. Había pasado la madrugada lavando ropa. Ellos ensuciaban la ropa a propósito, estoy segura, solo para darme más trabajo. Mis piernas estaban hinchadas, las varices pulsando de dolor. A las 3 de la tarde no aguanté. Me senté en un banquillo en la cocina, solo un minutito, solo para descansar. Cerré los ojos y el sueño llegó rápido, de ese tipo pesado de quien está al límite. Me desperté con un grito. Era Josimar, uno de los del medio, que había entrado a la cocina y me había visto durmiendo sentada. «Mira la floja ahí durmiendo en horas de trabajo», llamó a los otros. Vinieron todos, 11 varones, porque los 2 más pequeños aún eran niños y estaban jugando afuera. «¿La mamá se está burlando de nosotros?», dijo Augustito, y había rabia verdadera en sus ojos. «Nosotros hacemos las reglas, la señora las ignora. Nosotros corregimos, la señora no aprende». «Creo que hemos sido muy suave», miró a los hermanos. «Hoy va a aprender de verdad». Mis queridos, lo que pasó esa tarde no lo voy a describir en detalle, porque aún me duele recordar, pero voy a decir que grité tanto que mi voz quedó ronca, que doña Ifigenia se trancó ella misma en el cuartito del fondo y rezó el rosario entero en voz alta para no oír mis gritos. Que cuando terminó, yo estaba en el piso de la cocina, encogida, con todo el cuerpo doliendo, la boca sangrando y con la certeza de que me iba a morir ahí en esa casa y nadie iba a llorar por mí. Pero no morí. El cuerpo aguanta más de lo que uno imagina, ¿saben? Me quedé 3 días en cama. Doña Ifigenia me cuidó. Escondió de los varones que yo no podía levantarme. Les dijo que tenía fiebre, que tenía gripe fuerte, que necesitaba reposo. Ellos ni se importaron. Mientras yo estaba acamada, ellos comían la comida que doña Ifigenia hacía y la encontraban óptima de no tener que aguantar mi incompetencia. Cuando Augusto volvió el lunes, yo ya me había arrastrado fuera de la cama. Estaba de pie, preparando la cena, fingiendo que estaba todo bien. Él ni preguntó cómo había sido la semana. Comió, elogió la comida e iba a la terraza a fumar. Una semana más normal en la hacienda del horror. Fue después de ese episodio que algo comenzó a cambiar dentro de mí. No era esperanza, no. Esperanza ya no tenía. Era rabia. Una rabia fría guardada allá en el fondo. Una rabia que decía, no voy a morir aquí. No voy a darles ese gusto. No sabía cómo iba a salir de ahí. Pero sabía que algún día, de alguna manera, me iba, aunque fuera el último acto de mi vida. Septiembre de 1985 llegó con ese calor seco que deja la tierra agrietada y la garganta áspera. Había pasado 3 semanas desde ese episodio terrible en la cocina, y yo aún sentía dolor en las costillas cuando respiraba profundo. Pero seguía de pie, seguía trabajando, seguía sobreviviendo. Era lo único que sabía hacer, sobrevivir un día más. Augusto había viajado de nuevo. Esta vez a Banano para resolver una cuestión de escritura de tierra. Dijo que iba a tardar una semana, tal vez 10 días. Cuando oí eso, el estómago se me embraveció. 10 días. 10 días sola con ellos. 10 días de sesiones de corrección, de humillaciones, de dolor. Recé bajito. Dios, dame fuerzas. Solo eso. Solo fuerzas para aguantar. Los primeros días fueron como siempre. Reglas absurdas, trabajo sin fin, castigos por cualquier cosita. El martes, Claudio dijo que la camisa de él olía mal. No olía. Yo había lavado bien, planchado, doblado, pero él dijo que olía. Entonces, olía. Recibí 3 chanclazos. El miércoles, Valdecir encontró que la carne del almuerzo estaba dura. Recibí más chanclazos y me quedé sin comer, como castigo por desperdiciar buena comida. El jueves, Edson se tropezó con una escoba que yo había dejado apoyada en la pared. «¿La mamá me quiere matar? ¿Quieres que me quiebre la cara?», gritó.
y allá fui de nuevo a la sala de estar. Pero fue el viernes cuando todo cambió. Fue el viernes cuando la gota derramó el vaso y la copa que ya estaba rota se hizo añicos de una vez. Era fin de tarde. El sol ya se estaba metiendo, pintando el cielo de ese naranja medio púrpura que siempre me recordaba mi infancia. Yo estaba en la cocina terminando de lavar la loza de la cena. Mis manos estaban rojas e hinchadas del agua caliente, las uñas rotas de tanto fregar ollas. Doña Ifigenia se había ido más temprano. Ella vivía en una casita en los fundos de la hacienda, pero los viernes visitaba a su hermana en la ciudad y solo volvía el sábado en la mañana. Los varones estaban todos en la sala jugando baraja y tomando cerveza. Oía sus risas, los gritos cuando alguien ganaba la mano. Parecía una reunión normal de hermanos, ¿saben? Si alguien de afuera viera, creería que era bonito. Hermanos unidos divirtiéndose. Nadie iba a imaginar lo que pasaba en esa casa. Terminé la loza, me sequé las manos en el delantal y fui a la sala para avisar que me iba a dormir. Siempre hacía eso. Pedía permiso para dormir, como si fuera una niña y ellos fueran mis papás. Con su permiso, mis hijos, ¿puedo ir a descansar? Augustito me miró por encima de las cartas. Tenía una expresión extraña en la cara, una mezcla de diversión y crueldad. Espera ahí, mamá. Queremos hablar contigo. Mi corazón se disparó. Conversa nunca era buen signo. ¿Qué pasó, mi hijo? Tiró las cartas en la mesa y se levantó. Los otros hicieron lo mismo, uno por uno, hasta que estaban todos de pie, rodeándome. Eran 10 esa noche. Reginaldo, el menor, estaba durmiendo. 10 hombres adultos, fuertes, altos, y yo, pequeña, flaca, cansada. Edilson comenzó. Estábamos aquí conversando y creemos que la señora anda muy relajada. Falla demasiado. Todos los días hay algo mal. Me esfuerzo, mi hijo. Juro que lo intento. Calla la boca, cortó Walter. No te preguntamos nada. Nosotros hablamos. Tú escuchas. Me quedé en silencio, temblando. Augustito continuó. Decidimos que hoy la corrección va a ser diferente, más educativa para que aprendas de una vez por todas. Fue cuando Edmar salió de la sala y volvió cargando un balde lleno de agua. Mis queridos, cuando vi ese balde, algo dentro de mí gritó, «¡Peligro!». «¿Qué van a hacer?», pregunté. Mi voz salió delgada, asustada. «Nada de más, mamá», dijo Augustito con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «La señora va a quedarse de rodillas aquí, sosteniendo este balde hasta que decidamos que ya aprendió. Parece poco, ¿verdad? Un balde de agua. Pero, mis queridos, ese balde pesaba, y quedarse de rodillas en el piso de tabla dura, con las rodillas que ya dolían de tanto trabajar, con los brazos extendidos sosteniendo el peso, era tortura. Me arrodillé. Agarré el balde, estiré los brazos para el frente, como me dijeron. Al principio aguantaba, pero después de 5 minutos los brazos comenzaron a temblar. Después de 10, el dolor era como fuego subiendo desde las muñecas hasta los hombros. Después de 15, estaba llorando, implorando. «Por favor, mis hijos, no aguanto más». «Aguanta sí», dijo Edilson, tomando de la cerveza suya tranquilamente. «Mujer aguanta mucho, la señora misma lo dice». Cuando el balde cayó, porque cayó, mis brazos no aguantaban más. El agua se esparció por todo el piso. Los varones explotaron. «Mira lo que hiciste, mojaste todo. Ahora vas a tener que limpiar durante horas». Me dieron un trapo y me mandaron enjugar el piso, de rodillas aún, arrastrando el trapo mojado, fregando cada tabla. Mis lágrimas caían en el piso junto con el agua del balde. Estaba en mi límite absoluto. Y fue ahí, en ese momento, enjugando ese piso, oyendo las risas de mis hijos, que tuve un pensamiento que nunca había tenido antes, un pensamiento claro, cristalino, que cortó toda la confusión de mi mente. Prefiero morir intentando salir de aquí que morir aquí dentro. Terminé de limpiar. Me mandaron a la cocina a hacer café fresco.
Fui con las piernas bambas, con todo el cuerpo doliendo. Puse el agua a hervir, puse el polvo en el colador, y mientras el café goteaba, me agarré de la orilla del fogón y pensé, ¿cómo? ¿Cómo salgo de aquí? No tenía dinero, no tenía para dónde ir, no conocía a nadie que pudiera ayudarme. Mi familia entera había muerto o desaparecido. Los vecinos eran amigos de Augusto. La ciudad entera lo respetaba y creía que yo tenía suerte de ser su esposa. Si huía, me iban a buscar, me iban a traer de vuelta. Y entonces, Dios mío, ¿qué me harían? Llevé el café a la sala, serví a cada uno. Cuando llegué cerca de Augustito, mi mano tembló y derramé un poquito en la mesa. Fue sin querer. Juro por Dios que fue sin querer. Pero él no se importó. Se levantó de un salto, agarró la taza aún caliente y tiró el resto del café en mi blusa. Grité de dolor. El café quemó mi barriga, mi pecho. Corrí a la cocina, me saqué la blusa, me eché agua fría. La piel quedó roja, ardiendo. Me desmoroné en el piso. Ahí mismo sollozo tan fuerte que no podía parar. Todo el dolor de esos años salió de una vez. Gritaba, pegaba el piso con los puños, escupía las palabras que nunca había tenido valor de decir. Dios, ¿por qué? ¿Por qué el Señor me abandonó? ¿Por qué dejó que sufriera tanto? No aguanto más, no aguanto. Doña Ifigenia no estaba ahí para consolarme. Los varones no vinieron a ver si estaba bien. Me quedé sola en el piso frío de la cocina, con la piel quemada, el cuerpo adolorido, el alma destrozada. Y fue ahí, en mi momento más oscuro, que pasó algo extraño. Recordé a mi madre. No un recuerdo común, no. Fue como si estuviera ahí conmigo. Recordé el día que me enseñó a plantar frijoles en la huerta cuando era pequeñita. Ella había dicho, «Mira, Josie, la semilla necesita quedarse en la oscuridad de la tierra, necesita quedar aplastada, necesita casi morirse». Pero de ahí es que nace la vida nueva. Es del fondo del suelo que la plantita sale. ¿Será que era eso? ¿Será que necesitaba llegar al fondo del pozo para poder subir? ¿Será que Dios no me había abandonado? ¿Pero estaba esperando que encontrara una fuerza que ni sabía que tenía? Me levanté de ese piso, me lavé la cara en agua fría, me puse pomada en la quemadura, me puse otra blusa y tomé una decisión. Me iba. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero me iba. Iba a esperar el momento indicado, iba a juntar fuerzas y me iba, aunque me muriera en el intento. En los días siguientes comencé a prestar atención a cosas que nunca había prestado. Donde Augusto guardaba el dinero. Cuándo los varones dormían más profundo. Cuál puerta hacía menos ruido. Comencé a esconder comida. Un pedazo de pan aquí, un plátano allá, lo envolvía en un trapo y lo escondía debajo del colchón. Comencé a pensar en rutas. Si salía por la madrugada, por el camino de los fundos, ¿llegaba a la vila antes de que saliera el sol? Le conté a doña Ifigenia. Una mañana de domingo, cuando los varones habían salido a pescar y yo estaba ayudándola a pelar yuca, susurré. «Doña Ifigenia, me voy». Ella paró de pelar y me miró con esos ojos viejos y sabios. «¿Cuándo?» «No sé aún, pero me voy. La señora no me va a delatar, ¿verdad?» Agarró mi mano con fuerza. «Rezo cada día para que tengas valor de irte, mija. Y cuando te vayas, voy a decir que no vi nada, que me desperté y habías desaparecido. Pero ten cuidado, ellos son peligrosos». «Lo sé», dije, «pero quedarse aquí es más peligroso todavía». Augusto volvió el domingo siguiente, después de 10 días de viaje. Estaba cansado, sucio de camino, con ese olor a sudor y humo de cigarro. Entró a la casa, saludó a los hijos e iba directo a bañarse. Yo preparé la cena. Pollo con arroz y aderezo, de la manera que a él le gustaba. La mesa estaba arreglada, la comida estaba buena, todo certero. Cenamos en silencio. Después de la cena, fue a la terraza a fumar. Yo comencé a lavar la loza. Mi mente estaba a 1000. ¿Podría irme esta semana o espero un poco más? ¿Y si algo sale mal? ¿Y si me atrapan?
Estaba tan perdida en mis pensamientos que no oí cuando entró a la cocina. Solo me di cuenta cuando habló bien detrás de mí. Josiane, los varones dijeron que necesitas corrección. Me heló. Giré lentamente. Estaba ahí apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y esa expresión que conocía tan bien. Yo me he esforzado, Augusto. Juro que he intentado. Respondió. Dicen que andes respondona, perezosa, incompetente. Dio un paso hacia mi dirección. Creo que he sido muy suave contigo. Y fue en ese momento, mis queridos, que hice algo que nunca había hecho. Algo que selló mi destino de una vez por todas. Lo miré a los ojos y dije, no aguanto más, Augusto. No aguanto más. No aguanto más ustedes. Me están matando poco a poco. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Augusto me encaró, procesando lo que acababa de decir, y después, para mi sorpresa, rió. Pero no era risa de alegría, era risa de quien acababa de descubrir algo muy interesante. ¿De verdad?, dijo, destilando veneno. Entonces, mañana cuando me vaya de nuevo, me voy a Areias a resolver un negocio. Tú vas a tener la oportunidad de mostrarles a los varones cómo sí aguantas bien. Se acercó más hasta sentir su aliento en mi cara. Y cuando vuelva, nosotros conversamos sobre esa lengua suelta tuya. Salió de la cocina. Me quedé ahí parada, temblando. ¿Qué había hecho? ¿Por qué abrí la boca? Ahora iban a ser peor aún. Pero algo dentro de mí había cambiado. Había dicho la verdad. Por primera vez en más de 20 años de casamiento, había hablado lo que sentía. Y no importaba el precio que fuera a pagar. Ya estaba decidida de todas formas. Me iba a esperar que viajara. Iba a esperar una oportunidad y me iba. No sabía que la oportunidad llegaba más rápido de lo que imaginaba. No sabía que el propio Augusto iba a darme sin querer la llave de mi liberación, y no sabía que antes de irme iba a descubrir una verdad tan terrible que cambiaría todo lo que creía saber sobre esa casa y esa familia. El lunes en la mañana, Augusto salió para Areias. Dijo que iba a tardar unos 5 días. Tenía que resolver cuestión de documento de tierra, firmar papeles en la notaría. Cuando la camioneta de él desapareció en la curva del camino, levantando esa polvareda roja que tardaba en bajar, respiré profundo. 5 días. Tenía 5 días para aguantar una ronda más de tortura con mis hijos y después me iba. Pasé el lunes y el martes enteros preparando todo. Escondí más comida. Tenía ya unos 3 panes duros, 2 plátanos, un pedazo de queso envuelto en trapo. Agarré una bolsa de tela vieja y la escondí debajo del colchón junto con una muda de ropa. Por la noche, cuando todos dormían, me quedaba despierta planeando. Iba a salir en la madrugada del sábado. Los varones siempre bebían mucho el viernes en la noche. Dormían hasta tarde el sábado. Iba a tener tiempo de llegar lejos antes de que se dieran cuenta de que me había ido. Doña Ifigenia me ayudaba de la manera que podía. El miércoles en la mañana me dio un dinerito que había guardado. No eran mucho, eran 20 pesos viejos, arrugados. Pero dijo, «Toma, mi hija. Dios sabe que quisiera darte más, pero es lo que tengo». Lloré abrazada a ella. «La señora es la única persona buena en esta casa», dije. Apretó mi cara con sus manos callosas y respondió, «Tú también eres buena, doña Josie, demasiado buena para esta gente. Vete y no mires hacia atrás». Los varones durante esos días fueron peores que nunca. Era como si supieran que el papá iba a tardar más esta vez y quisieran aprovechar. El martes me hicieron quedarse de rodillas en el maíz. Esparcieron granos de maíz duro en el piso de la terraza y me mandaron estar de rodillas ahí por 1 hora. Mis rodillas sangraron, quedaron moradas, hinchadas. El miércoles, Valdecir inventó que la sopa estaba sin sal, tiró el plato al piso y me mandó limpiar. Con la lengua, mis queridos. Pasé la lengua por ese piso inmundo, tragando humillación junto con tierra y sopa derramada, porque yo sabía más 3 días, solo más 3 días,
y nunca más iba a tener que hacer esto. Llegó jueves. Me desperté con un peso extraño en el pecho, una sensación mala que no conseguía explicar. Recé más de lo normal, pedí protección a la Virgen de Guadalupe, hice el café, di de comer a los varones, lavé ropa, barrí la casa. Rutina normal, pero ese peso no se iba. Era mediodía cuando pasó. Yo estaba en la cocina preparando la comida. Frijoles con chorizo, arroz blanco, nopales y salsa. Doña Ifigenia estaba a mi lado, cortando los nopales bien finitos, de la manera que los varones querían. Conversábamos bajito sobre cosas bobas, el tiempo que estaba haciendo más calor, el árbol de níspero que estaba lleno de fruta, cosas normales que me hacían olvidar por un minutito del infierno que vivía. Los varones estaban todos en la sala de estar. Oía el ruido de ellos, risas, conversas altas, alguien moviendo el mueble. Estaban haciendo la sesión de disciplina de ellos, como la llamaban. Solo que esta vez no era conmigo, era con Reginaldo, el menor, que había sido atrapado robando dulce de la despensa. Lo estaban enseñando a no robar. Oía el lloro del niño, los gritos de los hermanos más grandes. Mi corazón sangraba, pero ¿qué podía hacer? Si interfería, iban a ser peores con él y conmigo también. De repente, el ruido paró. Silencio completo. Me extrañó. Miré a doña Ifigenia. Ella me miró. «¿Qué será?», susurró. No tuve tiempo de responder. Oímos pasos pesados en la terraza de los fundos, esa que daba directo a la cocina. Pasos de bota. Solo una persona usaba bota de esa manera. Augusto. La puerta se abrió. Entró a la cocina sudado, con la ropa polvoriento de viaje, el sombrero en la mano. Sus ojos barrieron el ambiente. Yo, doña Ifigenia, las ollas en el fogón. Después miró en dirección a la sala, de donde aún venía el silencio absoluto. Mi corazón se disparó. Una parte de mí, esa parte que aún tenía esperanza, aún creía en milagro, pensó, gracias a Dios, volvió. Va a ver que los varones estaban haciendo, va a ver que son violentos, que me lastiman, que esta casa se volvió un infierno, va a salvarme. Augusto caminó lento hacia la sala de estar. Yo solté la cuchara que estaba usando para mover los frijoles y fui detrás de él con las piernas bambas. Doña Ifigenia intentó detenerme. «No vayas, doña Josie», susurró apresuradamente, pero ya había ido. Cuando llegué a la puerta de la sala, vi la escena. Reginaldo encogido en una esquina con el ojo hinchado y la nariz sangrando. Los otros 11 hijos formando un semicírculo, algunos sosteniendo el chanclo, otros sosteniendo el cinturón, todos congelados, mirando al papá con expresión de susto. Habían sido atrapados en el acto. El silencio era tan pesado que se podía oír la respiración de cada uno. Yo estaba ahí parada en la puerta, agarrándome del marco, esperando que Augusto explotara de rabia, esperando que gritara, que pegara a los varones, que me defendiera, que defendiera a Reginaldo, que acabara con esa locura de una vez por todas. Augusto miró a cada hijo lentamente, después miró a Reginaldo llorando en la esquina, después me miró a mí y vi algo en sus ojos que me hizo temblar entera. No era sorpresa, no era rabia de los varones, era decepción. Decepción con ellos, no conmigo. Se viró hacia Augustito, el más grande, y dijo con una voz baja y fría, que cortó mi alma como un cuchillo. «¿Me voy por una semana, y esto es todo lo que logran?» El tiempo pareció parar. Yo no había entendido bien qué quiso decir. Augustito también parecía confuso. «Papá», Augusto señaló a Reginaldo, «¿están perdiendo tiempo con este mocoso? Dejen que el chamaco aprenda solo». Hizo una pausa y después me miró. Y lo que vino después destruyó mi alma. «¿Dónde está ella? ¿Dónde está la mamá de ustedes? ¿Por qué la están dejando ahí en la cocina tranquila cuando los dejé responsables?» Mis queridos, fue en ese momento que el piso se abrió debajo de mis pies. Fue en ese momento que entendí. No fueron mis hijos los que crearon el sistema de abuso. Fue él, Augusto, mi marido, el papá de ellos. Él había enseñado,
Él había ordenado, Él había creado todo eso a propósito. Pero papá, intentó explicarse Edilson, nosotros la corregimos ayer. Ella está obedeciendo bien. ¿Está obedeciendo? Augusto elevó la voz por primera vez y todos se encogieron. Caminó hasta donde estaba yo, me agarró del brazo, me arrastró al medio de la sala. Yo tropezaba, intentaba equilibrarme, pero él era demasiado fuerte. Me tiró al piso ahí en el medio de ese semicírculo de hijos. Mírenla, mírenla. Los varones miraron. Yo estaba de rodillas en el piso, con las manos apoyadas en las tablas, respirando rápido, con miedo, con dolor, con horror. Ella aún está consciente, dijo Augusto, y había desprecio puro en su voz. Ella aún está de pie, caminando, cocinando, como si nada hubiera pasado. ¿Creen que eso es disciplina? ¿Creen que yo los enseñé para hacer cuerpo mole? Se viró hacia Augustito. Tú eres el más grande. Tú eres responsable cuando yo no estoy. Y tú estás fallando. ¿Estás dejándola mandar en ustedes? ¿Estás dejándola estar cómoda? Escupió la palabra cómoda como si fuera un insulto. Yo comencé a temblar, a llorar. No de tristeza, de horror puro, porque finalmente, después de todos esos años, había entendido. Mis hijos no eran monstruos. A pesar del papá, eran monstruos por causa del papá. No se estaban rebelando contra él, estaban obedeciendo. Papá, nosotros intentamos, comenzó Walter. ¿Intentaron? Augusto interrumpió. Si hubieran intentado de verdad, ella no estaría aquí de pie ahora. Ella estaría en cama, o mejor aún, en el hospital. Se viró hacia mí, me encaró con odio. ¿Estás disfrutando, verdad, Josiane? ¿Te está gustando ver a mis hijos fracasando? ¿Estás pensando que son débiles, que no van a poder dominarte? Augusto, por favor. Intenté hablar, pero me cortó con un grito. ¡Calla la boca! Miró a los hijos de nuevo. Nunca van a ser hombres de verdad si no aprenden esto. La mujer necesita saber su lugar, y su lugar es en el piso, es sirviendo, es con miedo. Si ella no tiene miedo, ustedes no están haciendo bien. Agarró el cinturón de la cintura de Edmar. Voy a mostrarles cómo se hace, y van a aprender. Ahora, mis queridos, lo que pasó en los minutos siguientes yo no lo voy a describir. No porque no lo recuerde, lo recuerdo cada segundo, cada dolor, cada humillación. Pero porque algunas cosas pesan demasiado para poner en palabras. Lo que voy a decir es que Augusto enseñó a los hijos mientras yo estaba ahí en el piso. Enseñó dónde pegar, qué decir, cómo humillar. Era clase de tortura. Y mis hijos asistían, aprendían, absorbían cada palabra como si fuera evangelio. Cuando terminó, yo apenas podía moverme. Me quedé ahí en el piso, solo esperando morir, esperando que ese dolor parara de alguna manera. Oí la voz de Augusto a lo lejos, hablando con los hijos. Ahora saben, cuando vuelvo a viajar, quiero que hagan exactamente esto. Nada de cuerpo mole, nada de pena. Ella necesita entender que aquí quien manda son ustedes y que aprendieron conmigo. Sí, papá. Oí un coro de voces respondiendo. Pasos alejándose, puertas cerrándose. Silencio. Me quedé ahí sola en la sala de estar, con todo el cuerpo doliendo, pero con una claridad en la mente que nunca había tenido. No eran 16 demonios en esa casa, eran 15 hijos y un demonio maestro que había creado todos los otros a su imagen y semejanza. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Puede haber sido minutos, puede haber sido horas. Cuando logré arrastrarme hasta la cocina, doña Ifigenia estaba sentada en la silla llorando. Oí todo, mi hija, oí todo. Me ayudó a sentarme, me dio agua, limpió mi cara con un trapo mojado. Doña Ifigenia, dije, y mi voz salió firme, a pesar de todo. Me voy hoy mismo en la noche. Pero no estás en condición. No importa, corté. Si me quedo un día más, me muero. O ellos me matan, o yo me mato. Me voy hoy. Apretó mi mano. Entonces voy a ayudarte. Pasamos el resto del día planeando.
Augusto había salido